Hola, ¿cómo estás? Hoy día quiero mostrarte un poquito del tema llamado interés simple. Mira lo que dice el enunciado. Determinar el interés generado al depositar 3.600 soles al 5% trimestral durante 7 meses. Observa cómo se resuelve esto. Lo que sucede acá aproximadamente es lo siguiente. Una persona tiene este dinero y lo más usual es que lo va a depositar en un banco. Lo va a dejar durante 7 meses. A esto que aparece acá en porcentaje le llaman la tasa de interés. Es lo que va a pagar el banco. El 5% trimestral va a dar el banco. Y hay que hallar el interés que gana esa persona. Realmente lo que se supone sucede acá es que la persona deja ese dinero durante este tiempo. Durante ese tiempo el banco, en poder de ese dinero, lo utiliza para diversos fines. Entonces, cuando pasan los 7 meses, esta persona debe de recuperar el dinero que le dio al banco. Este dinero, en este tema, se le llama el capital. Entonces, a los 7 meses a él le van a dar el capital que había dejado. Y además, el banco le va a dar una ganancia. Esa ganancia que recibe la persona se llama interés. Para calcular cuánto le van a dar de interés a esa persona, cuánto le van a dar de ganancia, se usa esta fórmula. En este ejercicio sencillo, tan solo hay que reemplazar los datos. Por ejemplo, el capital, el dinero que la persona le dejó al banco, es 3.600. La tasa de interés es esta, que en casi todos los ejercicios viene así como un porcentaje. Ese dato que te lo menciona así, mira cómo te lo menciona acá, mira cómo te lo expresa en el enunciado. Ese dato aquí en la fórmula lo vas a colocar así: 5% trimestral, así, 5% por trimestre, así lo vas a poner. Y acá es el tiempo que la persona deja su dinero, que según los datos son 7 meses. Entonces, nada más hay que saber operar esta última parte. Como tú puedes ver, acá está el tiempo de depósito. Y la tasa también tiene un cierto tiempo. Estos de acá tienes que volver uniformizarlos para que se puedan eliminar. Ese siempre debe ser el objetivo. Vas a hacer así, mira. 3.600 por 5%. Y en vez de trimestre, vas a poner su equivalente. 3 meses. Eso tienes que saber, que un trimestre son 3 meses. Y acá lo dejas igual. Y ahora sí, mira, está listo para simplificarse. Se va a ir esto y van a quedar solamente números nada más. Para terminar, hay todavía un pequeño obstáculo. Este porcentaje. Ese porcentaje, cuando ya no lo pongas,
En vez de él vas a poner un 100 aquí en el denominador, en la parte inferior. Así se opera ese porcentaje. Vamos a hacerlo por allá por la derecha. Mira, vas a hacer así. En vez de colocar este porcentaje del cual te hablo, lo vas a desaparecer y en vez de él vas a poner un 100 aquí en el denominador. Esto de acá en la matemática se lee 5%. Es lo mismo que lo que está allá. Y el 7 que estaría acá. Ahora, si tú te das cuenta, aquí se va a eliminar con estos dos ceros. Que si tú sabías que iba a pasar eso, también tú puedes ser una persona rápida. Y en vez de hacerlo aquí, lo podías haber hecho acá. Esto es un 100 que va abajo y de frente lo puedes eliminar con estos dos ceros que estarían ahí. Eso depende de tu rapidez ya. Entonces, lo único que queda es operar estos números, y eso va a dar lo siguiente. Va a salir eso 420. Entonces, la persona, al final de esos 7 meses, la persona va a estar muy alegre, muy contenta. ¿Por qué? Porque si es un banco honesto, le va a devolver sus 3.600. Y además, le va a dar su ganancia, que hemos calculado que sale 420. Todo eso va a tener la persona. Si tú sumas, en total la persona va a tener 4.020. Su capital, su dinero se ha transformado. Ahora tiene 4.020. A esto de acá, ¿sabes cómo le llaman? Al nuevo capital de la persona. A esto de acá se le conoce en este tema como monto. Este monto, ¿de dónde viene? De sumar el capital con el interés que ganó la persona. Y eso aparece en los libros como una fórmula. El monto es el capital que tenía la persona más el interés que ha ganado. En algunos ejercicios lo vamos a utilizar eso. Ya verás en otros videos que vienen. Aquí nada más en el ejercicio te pedían el interés. O sea, esto sería la respuesta de ese ejercicio. Eso es todo. Ha sido un placer haberte ayudado. No te olvides de suscribirte a mi canal para que tengas todo el conocimiento en forma gratuita. Me voy. Ha sido un placer. ¡Chao!